Estimados colegas, estimado señor Adán Chávez, estimado señor vicecanciller y su excelentísimo señor embajador, me alegra darles la bienvenida a todos y por primero quisiera agradecer a ustedes y la Embajada de Venezuela por la oportunidad de organizar esta reunión hoy. Vemos que una de las misiones de nuestro instituto más importantes es desarrollar no solo la investigación científica académica, sino también establecer un diálogo con los principales actores políticos e intelectuales latinoamericanos. Porque sin tan comunicación es imposible sentir con precisión los acontecimientos que se están pasando en América Latina. Y lo más importante, cómo los latinoamericanos los perciben, qué visión tienen. Hoy hablo desde San Petersburgo, donde se ha inaugurado el quinto Foro Iberoamericano, el más grande de Rusia y Europa del Este. Como siempre, al foro asiste una gran cantidad de participantes de América Latina, esta vez de manera virtual. Hay una expresión en Rusia que San Petersburgo es una ventana a Europa. Y entonces esos días podemos decir que San Petersburgo es una ventana a América Latina. Permítanme decir algunas palabras sobre nuestra comprensión de lo que está sucediendo en América Latina y cómo se refracta en Venezuela. Hoy en el marco del foro se dijo mucho que el mundo está en una encrucijada, que los mecanismos y factores de la dinámica política están cambiando. Esto se combina con la crisis de la mayoría de los países latinoamericanos, no solo provocada por la pandemia, es crisis estructural sistémica. En estas condiciones, la dicotomía izquierda-derecha deja de funcionar como antes. La misma identificación de fuerzas políticas siempre será relevante. El problema es que muy pocas personas de ambos campos pueden ofrecer una idea integral del desarrollo en nuevas condiciones. Por eso, tan valioso para nosotros es el llamamiento a la figura de Hugo Chávez, su hermano, y sus camaradas en el partido PSUV, porque Chávez y su equipo en un momento histórico pudieron proponer tal idea para Venezuela, una idea basada en los principios de justicia social, igualdad de oportunidades, nacionalización de recursos, que el capital extranjero debe trabajar por los intereses del país. Esta idea logró ganar corazones y espíritus de millones de venezolanos y convirtió a Chávez en un político a escala regional o hasta global. Como ocurre con cualquier gran idea, el proyecto venezolano tuvo fallas y algunos errores porque es imposible sin ellos. Pero, ¿qué han podido ofrecer los opositores de Venezuela, los opositores a Chávez y ahora de Nicolás Maduro? ¿Pudieron ofrecer a la sociedad una idea coherente y bien fundamentada? Por supuesto, no. No lo escuchamos de la oposición dentro del país, incluyendo del señor Guaidó. No lo escuchamos de opositores en la región, quienes solo pudieran encontrar fallas en la implementación o cumplición de procedimientos democráticos en Venezuela, haciendo la vista gorda ante la violación del derecho internacional, como sanciones, presión de la fuerza, amenazas y chantajes. Pero una posición tan vacía no puede existir a largo plazo. Un intento de convocar el bloque Prosur, el Grupo de Lima, todo fracasó, porque la consolidación para alguna idea positiva, para la gente constructiva, siempre es más productiva y estable que la amistad contra alguien o contra algo. En mi opinión, el veredicto de toda esta política se pronunció en la última cumbre de CELAC en México, donde participó Nicolás Maduro y casi todos los países excepto Brasil.
En Rusia tenemos muchas esperanzas de que después de una serie de crisis, la CELAC puede recuperarse y volver a convertirse en la principal plataforma regional. Y el hecho de que todos los críticos de las autoridades venezolanas estuvieron sentados en la misma mesa con su líder es, en mi opinión, un símbolo del fracaso de sus intentos por negar lo evidente. Estimados colegas, no quiero gastar mucho tiempo. Sé que debido a la agenda intensa, el tiempo del señor Chávez es limitado. Por lo tanto, me complace dar la palabra a nuestro gran amigo, excelentísimo señor embajador Carlos Faría Tartosa, y deseo a todos nosotros una interesante discusión hoy. Muchas gracias. Владимир Михайлович, я прошу вас, передайте, пожалуйста, микрофон господину послу. Переставьте его, пожалуйста. Tecnología dura. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, un gran saludo a nuestro gran amigo, el señor Razumovsky, director general del Instituto de Latinoamérica, una institución muy cercana a nuestro país, muy cercana a nuestra embajada, con quien permanentemente hemos colaborado cada vez que tenemos la gran oportunidad de contar con notables visitas, delegaciones que vienen a realizar agendas, diferentes agendas de trabajo a la Federación de Rusia, como lo es en este caso nuestro querido embajador en la República de Cuba, hermano de nuestro eterno comandante Hugo Chávez, y en el que se nos da la oportunidad para que mi camarada Adán Chávez, profesor Adán Chávez, tenga la oportunidad de dar un bosquejo acerca de la situación en nuestro país. Nos acompaña también, como ya fue dicho, pues el viceministro para Europa de nuestra Cancillería, camarada Iván Gil, quien también de manera reiterativa visita a la Federación de Rusia justamente para mantener lo más vivo posible los enlaces con la Cancillería y otras instituciones. Para nosotros siempre es de gran agrado y alegría poder compartir con ustedes estos espacios que, como bien lo dice el nombre del instituto, un instituto que por muchos años, desde la época de la Unión Soviética, es un instituto dedicado al estudio profundo de lo que es Latinoamérica, de lo que acontece en Latinoamérica, de los diferentes cambios en su geopolítica, y es un referente cada vez que vemos cuando los medios de comunicación en Rusia buscan una opinión sobre temas diferentes de América Latina. Está siempre el Instituto para América Latina con el señor Razumovsky y sus otros doctores científicos que se dedican al estudio de nuestra región. Así que bueno, de nuevo, estimado amigo Razumovsky, muchas gracias por su siempre gentil apertura para estos espacios. Y bueno, los saludamos, igualmente saludamos a todos aquellos que están ahorita presentes acá en la sala y que pudieron permitirnos tener este encuentro interesante con el profesor Adán Chávez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Igual un saludo y agradecimiento al doctor Dmitry Razumovsky. Igual gracias al director académico del Instituto Latinoamericano, profesor doctor Vladimir Davidov. Bueno, gracias al embajador Carlos Farías, y me toca
dar unas breves palabras acá sobre el tema para dar la bienvenida, el agradecimiento en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en nombre de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix Plasencia, que probablemente visite la Federación de Rusia en las próximas semanas, un poco para reiterar, como decía nuestro embajador Carlos Faría, la importancia de estas relaciones, ¿no? Hoy vamos a escuchar una ponencia del profesor y embajador Adán Chávez, quien, como ustedes saben, bueno, no solamente es hermano del comandante Chávez, sino que también ha sido un dirigente importante de primera línea en la Revolución Bolivariana, antes de llegar al poder y después en el poder, ¿no? Es decir, que es una visión realmente histórica la que nos puede proporcionar el profesor Adán Chávez, del proceso bolivariano y de cómo llegamos aquí, ¿no? Y lo que yo le puedo introducir un poco en estas breves palabras es la importancia que le ha dado Venezuela en la construcción del nuevo mundo multicéntrico y pluripolar, que debemos decirlo, fue esa doctrina nació precisamente de por allá en el año 2001, cuando el primer encuentro entre el comandante Chávez y el presidente Putin se encontraron en Nueva York, en las Naciones Unidas, ya comenzaban a hablar de esa nueva geopolítica mundial necesaria. Estamos hablando de hace ya 20 años exactamente. Estos 20 años han transcurrido de manera intensa entre ambos países. Debemos decir que precisamente en los próximos días vamos a celebrar la reunión número 15 formal de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, la ASEAN, que se va a desarrollar acá en Moscú y que nos ha dado tantos proyectos en el área energética, en el área militar, en el área de la salud. Ahora estamos en tiempos de pandemia trabajando de la mano y con acuerdos en marcha, y que ha buscado sustituir lo tradicional. Venezuela tradicionalmente era abastecida, o su relacionamiento antes de la Revolución Bolivariana era a través del principal socio comercial, en ese momento era los Estados Unidos. Y gracias a la visión del comandante Chávez y gracias al apoyo de la Federación de Rusia, principalmente por su presidente Vladimir Putin, hoy tenemos una relación comercial sólida, creciente, importante, que nos ha permitido, como lo decía el doctor Razumovsky hace unos minutos, sortear una agresión sin conocimiento en la historia republicana de Venezuela que hayamos vivido, ¿no? Un bloqueo criminal, un congelamiento y robo de activos, etcétera, que no lo hubiésemos podido, debemos decirlo, hoy lo podemos decir, no lo hubiésemos podido sortear, vencer sin el hermanamiento y el apoyo de la Federación de Rusia, su gobierno y su pueblo. Venezuela es una plataforma en América Latina para la Federación de Rusia. Nosotros hemos venido insistiendo ante la visión de los Estados Unidos de que es el patio trasero, o su patio trasero es todos los países de América Latina. Nosotros hemos venido levantándonos contra esa teoría y hemos creado una alternativa de negocio, una alternativa de poder, una alternativa de cooperación. Finalmente, también con la Federación de Rusia, no solo en el campo económico, sino en el campo político y diplomático, hemos venido trabajando de la mano. Recientemente, en Naciones Unidas, una iniciativa ha sido consolidada que se dice
Son 18 países que se reunieron para crear un grupo de amigos, un grupo formal dentro de Naciones Unidas, grupo de amigos de defensa de la Carta de Naciones Unidas, que se dice 18 países de 193, se pareciera poco, pero cuando vemos su población, estamos hablando de más del 40% de la población mundial. Está China, está Rusia, está Venezuela, está Nicaragua, Cuba, y es un grupo, una masa crítica bastante importante, que comienza a levantar su voz a defender el multilateralismo y defender y plantar cara a la doctrina que pretende imponer Estados Unidos y la Unión Europea de un orden mundial basado en unas reglas que nadie ha discutido. Las reglas son las reglas de las Naciones Unidas, que han sido discutidas y aprobadas por todos los países, y en esa defensa estamos. Y esa debemos reconocer que el liderazgo de la Federación de Rusia va a permitir que ese grupo avance y que ese grupo pueda tener éxito en el marco del multilateralismo. Así que, bueno, yo no los voy a aburrir más. Creo que todos estamos esperando las diversas conferencias y ponencias. Y nuevamente gracias en nombre del gobierno bolivariano por recibirnos acá en el instituto. Gracias por la asistencia a todos los compañeros y compañeras. Y bueno, el mayor éxito de todos, y disfrutemos entonces de estas conferencias tan interesantes en el relacionamiento de nuestros dos países. Gracias. Bueno, para nosotros el Instituto de Latinoamérica es un gran honor recibir aquí una delegación tan alta, con hermano de un hombre que comenzó el siglo XXI en Latinoamérica. Pienso que la historia se volcó en Latinoamérica a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en República Bolivariana de Venezuela. Nosotros pensamos que hoy día comienza, no hoy día, últimamente comenzó un periodo muy difícil, pero digno en la historia venezolana. Es un intento de combinar firmeza y flexibilidad en la política internacional de la República de Venezuela. Yo pienso que los primeros pasos prometen un resultado firme en el sentido de adquirir una solución política digna en ese país tan querido por el pueblo ruso. Yo no quiero abusar más en mi intervención, simplemente quiero trasladar ese micrófono y la palabra a hombre de una familia tan respetada aquí. Por favor. Muchas gracias, camarada Vladimir. Saludos, embajador Carlos, viceministro Iván, a todos y a todas, funcionarios de la embajada, funcionarias, la delegación que me acompaña, investigadores de este centro, a todos y a todas. Para mí es un enorme placer estar aquí y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que me solicitaron. Sabemos que este instituto, como decía Carlos en sus palabras, nuestro embajador acá en la Federación de Rusia, es un instituto que tiene muchos años investigando fundamentalmente los procesos
de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, me solicitaron que yo les dé un bosquejo sobre la coyuntura venezolana, ¿no? Y los que han estado investigando ese tema en Latinoamérica, pues seguro que tienen bastantes datos al respecto, ¿no? Pero siempre hay algo que conocer. Yo comenzaría pensando, estuve reflexionando entre ayer cuando llegábamos y hoy con las diferentes actividades que hemos tenido, por dónde comenzar este tema y compartir con ustedes unos 30 minutos. Un tema que es tan amplio, ¿no? Y donde realmente hay tantas cosas que decir. Y bueno, decidí comenzar de la siguiente manera, porque desde mi punto de vista es para continuar investigando, para seguir profundizando en ese estudio de la realidad venezolana. Con una pregunta: ¿cómo es que a pesar de todos los intentos que ha hecho el imperialismo norteamericano para frenar, acabar la revolución bolivariana, hasta ahora no han podido? ¿Cómo es que ese imperio tan poderoso, aún poderoso económicamente, militarmente, etcétera, no ha podido, aplicándole todas las recetas que ellos mismos han diseñado dentro de ese denominado guión de golpe de Estado continuado o guerra de cuarta generación, no han podido con el pueblo de Bolívar? ¿Por qué? Yo les voy a dar algunos elementos que son para eso, para el debate, para seguir investigando. Nosotros pensamos en Venezuela, los que defendemos la revolución bolivariana, que somos la mayoría de nuestro pueblo, que el elemento fundamental para responder esa pregunta está precisamente en la columna vertebral del legado que nos dejó nuestro comandante eterno. Y es la fortaleza de un movimiento cívico-militar. Tenemos un camarada militar, miembro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un abrazo, hermano. Una enorme fortaleza del movimiento cívico-militar que creó el comandante Chávez. Porque como todos sabemos, de allí, del alma de la Fuerza Armada, viene Chávez. Allí se formó Chávez. Entonces, para argumentar esa posible respuesta, que para nosotros es una respuesta, para los investigadores, para los que propician el debate, las investigadoras, hay que ir a los antecedentes. Y fíjense que Chávez lo dijo en diferentes oportunidades. Hay documentos por allí que seguramente ustedes conocen, pero donde existen parte de esos antecedentes. Cuando se dio el golpe de Estado, que nosotros realmente llamamos la insurgencia cívico-militar, el golpe de Estado fue el nombre que le dio la derecha. Realmente fue una insurgencia cívico-militar. Y es necesario diferenciarlo porque sabemos que los golpes de Estado se definen como tal cuando son acciones para tumbar gobiernos y establecer dictaduras, generalmente dictaduras militares. En nuestra América tenemos N ejemplos.
La insurgencia del 4 de febrero de 1992 fue un movimiento cívico-militar. Allí se dio a conocer, y desde nuestro punto de vista, allí nació ese movimiento que hoy día es la mayor fortaleza que tiene la revolución bolivariana. Pero si vamos un poco más atrás, hay que recordar que Chávez mismo lo contaba. Uno de los ataques dentro de esa guerra mediática que se desató contra Chávez y todo lo que él representaba desde el mismo 4 de febrero del 92, una de las acusaciones que le hacían, una de las mentiras que lanzaron en esa guerra mediática, una de las fake news de aquel momento, que en ese entonces no las llamaban así todavía, una de las mentiras que lanzaron para tratar de desprestigiar a Chávez fue que Chávez era miembro de una célula del Partido Comunista y que ingresó a la Academia Militar de Venezuela como parte de un plan del Partido Comunista de la época, de la izquierda venezolana, como parte de un plan para infiltrar a esa Fuerza Armada de la época. Chávez los desmintió en diferentes oportunidades y yo particularmente soy testigo que eso realmente lo que dijo Chávez es cierto. O sea, cuando él ingresó a la Academia Militar, no militaba ni en el Partido Comunista de Venezuela ni en ningún partido de izquierda. Él, por supuesto, tenía algunas inquietudes que algunos de nosotros, los muchachos de la época que ya militábamos en la izquierda venezolana, pues de alguna manera le habíamos inculcado. Porque él sí siempre fue muy curioso, era un investigador nato. Pero su pasión en esos años era el béisbol. Y él ingresó a la Academia Militar pensando que como la sede es en Caracas, y él venía de un estado llanero, del estado Barinas, allá en los llanos occidentales de Venezuela, en Caracas se le iba a hacer fácil saltar al profesional del béisbol. Esa era su pasión y en eso era en lo que pensaba. Él mismo lo explicó, ya dije, en diferentes oportunidades. Pero fue en la Academia Militar, por un proceso que se originó en la transformación de la vieja Academia Militar en una nueva Academia Militar, que comenzó precisamente el año en el que Chávez ingresó a esa academia. Eso jugó un papel importante, esa transformación de la vieja Academia Militar prácticamente en una universidad militar. Ese sería un cuento más largo que seguramente también algunos de ustedes, los que han investigado ese fenómeno, lo conocen. Y el que no, bueno, tema de investigación, tarea. Lo cierto es que los 4 años que pasó Chávez en la Academia Militar formaron verdaderamente al muchacho que posteriormente se transformó en el líder que conocemos. Él lo decía de una manera un tanto jocosa y sencilla, como él era también. Él decía, por ejemplo, que era falso cuando le tocaban el tema. Él decía, es falso que yo entré a la Academia Militar porque era militante de una célula del Partido Comunista. O, no, yo no militaba en ningún partido de izquierda. Y de repente decía, cuando quería hacer broma conmigo,
también decía, entonces, el que sí militaba era Adán. El culpable de todo esto es Adán, no me echen la culpa a mí. Ahora me echan la culpa a mí, el culpable es Adán porque él fue el que me metió en este lío. Pero realmente la formación en la Academia Militar fue fundamental, entre otras cosas por los profesores que tuvo. Uno de sus maestros, que yo conocí posteriormente y al que también le agarré un gran cariño, un gran reconocimiento, acaba de fallecer, el general en jefe Pérez Arcay. Fue uno de sus profesores, de los militares profesores de la academia, que eran ya militares con una visión diferente, con una visión progresista, estudioso de Bolívar, de la revolución de la independencia, etc. Pero también profesores civiles, algunos de ellos con tendencias de izquierda progresista, que contrataron en ese año por la transformación que estaba recibiendo la Academia Militar, que ya mencionaba. Esa influencia, esos estudios fueron fundamentales para el inicio en la formación de ese líder. Y por eso entonces él decía, lo que sí es cierto, recordando que es mentira que yo entré ahí como parte de un plan de la izquierda venezolana para infiltrar a la Academia Militar y desde allí organizar una insurgencia, todo eso es falso. Todo eso lo inventó la derecha para intentar desprestigiarme, decía él mismo, ¿no? Y desprestigiar a mis compañeros. Pero lo que sí es verdad, decía él, es que 4 años después, cuando salí de la Academia Militar, salí con un fusil como soldado de la patria y con un libro del Che Guevara bajo el brazo. Eso creo que sintetiza en gran medida lo que quiso decir, lo que significa, cómo salió de la Academia Militar ya como un líder en formación de la izquierda venezolana, un militar con pensamiento de izquierda, cosa muy extraña en nuestro país realmente, aunque teníamos antecedentes, pero pocos. Y fue una de las causas por las que después del 4 de febrero del 92, muchos militantes de izquierda, tanto dentro de Venezuela como fuera, en nuestra América, tenían muchas reservas, inicialmente con Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario 200 que él organizó. Pero lo cierto es que así comenzó la formación del liderazgo de Chávez. Y bueno, todo un proceso que sigue siendo muy interesante de continuar investigando, continuar estudiando todo ese proceso desde que salió Chávez de la Academia Militar en 1975 hasta el 4 de febrero del 92. Todo ese proceso de organización, de formación del MBR 200 hasta ese día donde, desde mi punto de vista, nació el movimiento cívico-militar, la fortaleza a la que me refería por donde comencé. Porque efectivamente la participación civil ese día fue poca. Y bueno, dentro del campo militar, que era donde más militantes había, donde más militantes había, algunos traicionaron, algunos se rajaron y no salieron a la acción. Es decir, les dio temor a última hora y prefirieron quedarse escondidos. Y bueno, fracasó militarmente esa insurgencia cívico-militar.
entre otras razones por lo que he mencionado rápidamente, las traiciones, delaciones, la gente que se comprometió a apoyar y no lo hizo a última hora, y sobre todo en el campo civil. La mayoría de los dirigentes de los partidos de izquierda que se habían comprometido, producto de todos esos años de lucha organizativa que mencionaba, la mayoría no cumplió con su compromiso. Se quedaron atrás. O sea, Chávez y los militares patriotas que insurgieron ese día y los pocos civiles que estábamos, la mayoría en la retaguardia, esperando la acción que era fundamentalmente de los militares, nos quedamos esperando a la masa popular, porque así lo decían ellos mismos, que se habían comprometido esos dirigentes de izquierda de aquel momento, de diferentes partidos, que se habían comprometido a sacar la gente a la calle, pues, como se dice popularmente. No lo hicieron. Y bueno, fracaso militar del 4 de febrero del 92. Pero ¿quién puede dudarlo? Y los hechos posteriores así lo confirman. Un gran triunfo político. Un gran triunfo político. Y a pesar entonces de esa derrota militar, allí nace el movimiento cívico-militar. Y nace para siempre el liderazgo de Chávez, que el pueblo de Venezuela no lo conocía, y menos en otras partes del mundo, como líder de una insurgencia, como líder de un movimiento que tenía años trabajando con un plan de acción en lo estratégico y en lo táctico para tomar el poder en el país y realizar verdaderamente transformaciones profundas para el beneficio del pueblo venezolano. La mayoría de la gente no lo conocía. Y los que lo conocían y no estaban involucrados en el movimiento, lo conocían como amigos, familiares. No lo conocían como el líder, que ya era. Aunque continuaba su formación, ya era un líder ese 4 de febrero del 92. Bueno, y por eso, esa derrota militar, él mismo, con su acción, la transformó en una gran victoria política. Porque los dirigentes de la derecha de la época, los que estaban en el gobierno en el momento, nunca se imaginaron, cuando permitieron que Chávez declarara, diera el mensaje ante los medios de comunicación, nunca se imaginaron el impacto que eso iba a tener. Si medio se lo hubiese imaginado alguien, tengan la seguridad que no le hubiesen permitido eso. No le hubiesen permitido salir a los medios de comunicación. Pero hay que recordar que esa fue una exigencia de él. A pesar, y es una de las características de ese liderazgo en formación, digo yo. Porque a pesar de ser un comandante derrotado militarmente, con toda la incertidumbre que uno se puede imaginar, tenía ese ser vivo, humano, como todos nosotros, temores razonables. En un momento como ese, se le ocurrió solicitar que para él lograr que los que seguían en acción, porque cuando el frente principal, que era el que él dirigía y estaba en la ciudad capital de Venezuela, en Caracas,
decidieron entregarse, todavía otros compañeros seguían combatiendo en ciudades como Maracay. Muy pocos, pero seguían combatiendo. Y no se querían entregar, no se querían rendir. Esos eran de los que estaban decididos, salieron decididos, grandes compañeros. Salieron decididos a dar la vida si era necesario. Y en esos momentos donde ya sabían o sospechaban que el movimiento estaba derrotado, sin embargo, no querían entregarse, no querían rendirse. Querían seguir combatiendo hasta que los mataran, si era lo que iba a suceder. Ellos estaban decididos a eso. Pero entonces Chávez vio la oportunidad con su pensamiento estratégico y le dijo a los que lo tenían detenido allí, algunos generales que estaban allí con él, que lo dejaran darle un mensaje a esos compañeros que él estaba seguro que lo iban a oír. Entonces algunos querían que diera un mensaje por una radio que se oía solamente en Maracay, algo así, y que es la ciudad capital del estado Aragua, donde había gente combatiendo. Entonces él rápidamente monta su estrategia y les dice lo que ya sabemos, que él hacía la intervención, pero para que todo el pueblo lo oyera, porque además era importante que el pueblo supiera lo que estaba pasando. Y bueno, seguramente lo menospreciaron, nunca se les ocurrió el impacto que iba a tener aquella intervención de Chávez y se lo permitieron. Bueno, ya sabemos, fueron 47 segundos donde lo que más se sembró en la mente y el corazón del pueblo cuando vieron a aquel comandante derrotado, entre comillas, creo yo que habría que ponerle ahora, dando ese mensaje, se grabó en el alma y el corazón, la mente del pueblo, el por ahora. No se pudo por ahora. Eso comenzó a tener una significación tan grande en aquel pueblo que tenía años soportando todo tipo de atropellos, persecuciones, miseria. Un pueblo que estaba prácticamente sin esperanza, resignado. Así como el que dice, bueno, si eso fue lo que me tocó, ¿qué más? Pues voy a seguir aquí pasando hambre, sufriendo atropellos, persecuciones, asesinatos, etcétera. Pero bueno, no se puede hacer más nada. Era un pueblo, como el mismo Chávez decía después, prácticamente rendido. Y sintió en ese mensaje del comandante una esperanza. Y ahí nació el huracán bolivariano, lo bautizó el propio pueblo. Pero entonces relacionado con el tema que nos trajo hoy acá, ahí nació el movimiento cívico-militar. Y bueno, y sabemos lo demás. Chávez, 2 años en la cárcel de la dignidad, también él la bautizó de esa manera. 2 años que él aprovechó muy bien para estudiar, pero también desde dentro, teniendo el apoyo de los que estábamos fuera de la cárcel, a organizar en la calle, aprovechó para organizar en la calle, desde la cárcel. Esa podría ser otra pregunta de investigación. ¿Cómo es que Chávez organizó el MBR 200 en la calle si estaba preso? Bueno, lo hizo. Con gran inteligencia, con gran sabiduría y logrando el apoyo, no solo de los que habíamos estado muy cerca de él en ese movimiento previo al 4 de febrero del 92, sino que fue sumándose gente y líderes de izquierda, intelectuales, pero también líderes obreros, trabajadores,
estudiantes, que ya unos meses después de la insurgencia, que también el gobierno seguía menospreciando, no tenían idea de lo que podía suceder, se creían como invencibles, creían en la tesis del fin de la historia, que surgió cuando cayó la Unión Soviética, o cuando sucedió lo que sabemos que sucedió con la Unión Soviética, y surgió la tesis del fin de la historia, que significaba de manera sencilla que, bueno, ya no había más nada que hacer, se acabó el socialismo, se acabó el progresismo, y ahora es el mandato unilateral de la derecha mundial, del capitalismo, el fin de la historia. Y aquellos líderes de derecha que gobernaban el país, Venezuela, se creyeron ese cuento y menospreciaron a Chávez y a los demás compañeros y compañeras. Y comenzó un proceso muy interesante de tener en cuenta también, porque es la respuesta a cómo Chávez organizó el MBR 200 en la calle desde la cárcel. Porque esa gran cantidad de líderes de todo tipo y lideresas de todos los estratos de la sociedad venezolana, de partidos políticos, movimientos sociales, estudiantes, trabajadores, etcétera, comenzaron a pedir audiencia con Chávez, es decir, solicitaban permiso para visitar a Chávez, que estaba preso, y les otorgaban el permiso. A algunos, no a todos, pero sí a una buena cantidad durante esos 2 años. Y bueno, entonces Chávez los recibía, conversaban y hacían la tarea, para decirlo de esa manera. Aceptaban el liderazgo de Chávez y Chávez decía, tenemos que hacer esto, bueno, organizar el MBR 200 en la calle. Y así lo hizo, así lo hicimos. Y luego sale Chávez de la cárcel de la Dignidad. Por cierto, entre paréntesis, que a uno que nunca dejaron ver a Chávez mientras estuvo en la cárcel fue al general Pérez Arcay. General Pérez Arcay solicitó permiso al Ministerio de Defensa todas las semanas. Él solicitaba permiso durante esos 2 años y siempre se lo negaron. Ahí sí ya los tipos como que empezaron a darse cuenta que, porque entonces dependía del personaje. A Pérez Arcay le tenían un gran respeto, pero un gran temor también, que sabían lo que tenía en la mente y en el corazón. Entonces a Pérez Arcay nunca lo dejaron ver a Chávez. Le envió algunas cartas, algunos libros con algunos de nosotros. Yo mismo fui correo directo en algún momento para entregarle a Hugo cosas que le mandaba Pérez Arcay. Bueno, pero entonces sale Chávez de la cárcel de la Dignidad, recorre el país fortaleciendo lo que ya existía, el MBR 200, como organización revolucionaria. Y allí hay otra buena cantidad de temas para investigar. Por ejemplo, otra tarea, ¿cómo fue que Chávez decidió participar en las elecciones para la presidencia de la República en 1998? Porque inicialmente él mismo llamó a la abstención en unas elecciones previas. La consigna de aquel momento en las elecciones previas fue, por ahora, por ninguno, llamando al pueblo a no votar, porque considerábamos que el sistema electoral venezolano, como realmente era, no garantizaba ninguna pulcritud, no garantizaba elecciones realmente libres y soberanas.
Era un sistema muy corrupto, donde se hizo famosa aquella frase de, y porque era lo que hacían los adecos y los copellanos de la época, acta mata voto. Porque lo que mandaban, el sistema no era automatizado, eran con las famosas boletas, y lo que contaban, lo que valía, era el acta, que se suponía que contaban los votos de la mesa electoral, colocaban cuántos votos había sacado cada partido que participaba, su candidato o candidata, y firmaban el acta. Bueno, esas actas tenían 1001 maneras de trucarlas. Y por eso ese tristemente famoso dicho de acta mata voto. Porque lo que ponían en la acta y entregaban al Consejo Electoral era lo que valía. Y entonces las trampas ahí eran terribles. Y por eso, en ese proceso electoral previo al 98, usando el por ahora, que ya era famoso, que ya el pueblo lo había asumido como parte del programa de la revolución, surgió esa consigna. Por ahora, por ninguno. Pero luego hubo todo un proceso de debate, se hicieron encuestas y se originó un largo debate de más de un año a diferentes niveles, a niveles locales, a nivel estatal, a nivel nacional, con militares amigos que no podían participar ya en las reuniones abiertas del MBR 200, etcétera. Un largo y nutrido debate que hay que investigar, hay que profundizar allí, porque no tenemos tiempo de darles más detalles. Después de ese debate, en asambleas de diferente tipo, como ya les dije, llegamos a una asamblea nacional ya con delegados elegidos en cada estado, en cada municipio del MBR 200. Ya era un movimiento nacional muy bien estructurado, logro de Chávez, y los que estábamos con él, pues por supuesto, pero el líder era Chávez. La gente reconocía el liderazgo de Chávez, y así se consolidó el MBR 200 en la calle, ahora sí ya con Chávez en la calle, con la gente pudiendo tocar a Chávez, oír los discursos de Chávez, es decir, oír el planteamiento revolucionario de Chávez, el programa de Chávez. Y llegamos entonces era abril de 1997, a esa Asamblea Nacional, después de intensos debates donde se discutían fundamentalmente dos líneas de acción. Participar en las elecciones del 98 con Chávez como candidato a la presidencia, o seguir por una vía de enfrentamiento directo contra el sistema imperante. Y de allí surgían varias posibilidades de acción, pero bueno, digamos, esa era la línea fundamental. Enfrentamiento total al sistema y por tanto no participar en elecciones. Y la tesis, repito, de participar en las elecciones presidenciales del 98 con Chávez como candidato. Bueno, esa, como sabemos, porque ahí están los hechos, esa fue la tesis que se impuso. Conscientes de las debilidades que teníamos, sobre todo el acta matavoto, pero también teniendo en cuenta las fortalezas que ya se sentían, fundamentalmente el gran apoyo popular que ya tenía Chávez. Y fue la tesis que se aprobó. 19 de abril de 1997 en el estado Carabobo, en Valencia, su capital. Fuimos a las elecciones, ganó Chávez la presidencia, asumió en enero del 99, y viene otro momento importante en este proceso que lleva a
poder argumentar que efectivamente la fortaleza más grande que tenemos es el movimiento cívico-militar, llega el golpe de Estado del 2002, que ese sí fue un golpe de Estado de los más tradicionales. El imperialismo norteamericano logró infiltrar gente al movimiento, al gobierno, compró militares de alto grado, generales que fueron amigos de Chávez, que estaban ya formando parte del gobierno, traicionaron al movimiento, traicionaron a Chávez, traicionaron al pueblo. Y bueno, se dio el golpe de Estado del 2002, que como también sabemos, duró 47 horas. Y entonces ahí pueden surgir una buena cantidad de preguntas, pero una fundamental: ¿cómo es posible? Parecida a la que hice cuando comencé. ¿Cómo es posible que un golpe de Estado tan bien montado, porque realmente fue un golpe de Estado, eso, con el guión tradicional de los golpes de Estado militares, con cerca de 80 generales del ejército o de la Fuerza Armada en general, estaban los 4 componentes participando, con aproximadamente 80 generales comprometidos con el golpe de Estado, dirigido desde los Estados Unidos, con todo lo que eso significa. ¿Cómo es posible que, y bueno, y lograron tumbar a Chávez? Y después que lo tenían preso, después que casi lo matan, porque la orden era asesinarlo, después que casi logran ese objetivo, de repente Chávez aparece otra vez en Miraflores. ¿Cómo es eso? Eso parece un acto de magia. Chávez mismo decía fue como un milagro. Y ahí hay detalles de lo que pasó en esas 47 horas que hay que investigar o que hay que seguir investigando, en lo que hay que profundizar para responderse esa pregunta: ¿cómo es posible? Yo estoy seguro que a mucha gente, y sobre todo fuera de Venezuela, todavía le llama la atención eso, cuando se piensa en ese momento. Pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, en resumen, sin dar los detalles, porque no tenemos tiempo, el movimiento cívico-militar, eso sí, ahí está, porque los detalles ustedes los buscan, los que no los conocen. Pero en resumen, salió el pueblo a la calle a reclamar a su presidente. Y una buena cantidad de jóvenes oficiales de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respaldaron a su presidente. Y precisamente por eso no lo asesinaron. Porque también allí menospreciaron el liderazgo que tenía Chávez en todo el pueblo, pero sobre todo en el ámbito militar. Porque seguramente, parte de lo que hay que investigar, pero seguramente es como obvio, como tenían comprometidos para el golpe de Estado 80 generales aproximadamente, entonces ese enemigo de la revolución del pueblo venezolano pensó que ya Chávez no tenía ninguna fuerza en el ejército, en la Fuerza Armada. Se equivocaron otra vez. Porque fueron esos oficiales, sobre todo en el nivel medio, y con sus tropas, con los soldados, que son gente del pueblo, que querían a Chávez, los que lo salvaron de una muerte prácticamente segura y que además lo rescataron de donde lo tenían preso, de la horchila, y lo llevaron y lo pusieron otra vez en Miraflores. Este es su sitio. El pueblo lo eligió para que usted esté aquí y cumpla su mandato.
Los detalles ustedes los buscan, pero fue como un milagro realmente. Y Chávez otra vez en Miraflores, y sigue el imperialismo insistiendo, y lanzan un golpe petrolero terminando el mismo año 2002, y los inicios del 2003 fueron unos meses terribles para nuestro pueblo, pero ese pueblo resistiendo como movimiento cívico-militar. Y vencimos como pueblo organizado y consciente en fuerza cívico-militar, vencimos ese golpe petrolero que fue terrible también, muy bien organizado. Bueno, la mayor parte de los gerentes y de los técnicos de alto nivel de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, estaban comprometidos con el enemigo, con la derecha, y sabotearon las refinerías, sabotearon diferentes equipos, sabotearon el cerebro tecnológico de la empresa. Y entonces fueron meses terribles, nos hicieron un enorme daño, pero vencimos. ¿Por qué? Movimiento cívico-militar. Y así se pueden ir ubicando otros momentos de esos intentos del imperialismo norteamericano, aplicando las diferentes recetas que tienen en el guión de golpe de Estado continuado, cómo las aplicaron en Venezuela y cómo fallaron. Y cómo siguen fallando. Y por eso la incógnita, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene Venezuela? Que no pueden con ella. Movimiento cívico-militar. Porque bueno, entonces se nos va Chávez físicamente. Hay una tesis rodando con mucha fuerza por allí que el imperialismo logró matar a Chávez. Después de varios intentos, lograron a través de la nanotecnología inocularle algo en su cuerpo que estimuló la formación del cáncer. Bueno, esa es una hipótesis, pero hay gente que la defiende y están surgiendo algunos argumentos científicos por allí. No se puede probar, aún podríamos decir, pero es muy probable que haya sido así, porque esa enfermedad de Chávez fue muy repentina. Un hombre joven, fuerte, sano física y mentalmente, y de repente surge eso. Y además tan violento. Pero bueno, ya si eso realmente fue así, ya llegará el momento de probarlo, ¿no? Hay gente que está investigando eso. Pero lo cierto es que tenemos allí un momento importante de considerar, de investigar, y por supuesto muy doloroso y con unas consecuencias terribles para la revolución, sin duda, la muerte física de Chávez. Y allí el imperialismo pensó que ahora sí lo logramos. O sea que la partida física de Chávez haya sido por lo que haya sido, ellos pensaron, no está Chávez, esto se acabó. Lo logramos. Gritaron victoria. Se equivocaron otra vez. ¿Verdad? Porque entonces Chávez, con esa mente tan estratégica que tenía, elaboró su plan. Por si le llegaba el final físico como le llegó. Y por eso fue que dio esa declaración aquel 8 de diciembre del 2012, donde nos dio la orden, pues, para todos los chavistas. Si a mí me pasa algo,
voten por Nicolás Maduro. Orden clara y directa. Y así la asumió el pueblo. Y a un mes escasamente de su partida física, elecciones, porque había que cumplir con la Constitución. Y con todo el pueblo en un duelo generalizado, hicimos campaña. Y el pueblo votó por Nicolás. Siguió la orden de Chávez, pues seguimos la orden de Chávez como movimiento cívico-militar. Porque ahí, como el enemigo pensó que ya no estaba Chávez físicamente, se acabó la revolución bolivariana, arreciaron los ataques. Intentaron sabotear las elecciones, aunque pensaban algunos que el pueblo no iba a salir a votar, que no iban a cumplir la orden de Chávez. Sin embargo, el imperio, que es el que dirige directamente, y con los tanques pensantes que tienen, bueno, ya tenían elementos suficientes de todo lo que había pasado en los años anteriores para poder analizar y tratar de no equivocarse de nuevo, ¿no? Entonces intentaron sabotear las elecciones. Después intentaron que Nicolás Maduro no asumiera el mandato. Y el pueblo respondiendo, ¿cómo? Movimiento cívico militar. Los militares alertas, contrarrestando cualquier intento de sabotaje, de golpe de Estado, con el pueblo en la calle. Y otro elemento importantísimo que se sumó a ese movimiento cívico-militar por empeño de Chávez, que es el quinto componente que tiene hoy día nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia, que es el pueblo organizado con entrenamiento militar. La milicia bolivariana hoy día en Venezuela tiene 3 millones y tanto de miembros y miembros. Gente del pueblo que asumió la solicitud de Chávez, algunos con entrenamiento militar previo, porque fueron soldados y luego pasaron a la reserva, o militares de carrera que habían pasado también a la reserva activa y se inscribieron en la milicia bolivariana porque Chávez lanzó el plan. Pero también de esos millones de personas, mucha gente y algunos de tercera edad y algunas que nunca habían tenido ningún entrenamiento militar. Chávez dijo que hay que ser miliciano y miliciana para defender la patria. Yo me inscribo. Y iban y se inscribieron y se fueron inscribiendo durante varios años hasta que hoy día tenemos 3 millones de gente que vive en su barrio entonces, en su urbanización, que trabaja en una universidad o que trabaja en una fábrica, que trabaja en el campo, sembrando maíz, etcétera, pero que los fines de semana, durante todos estos últimos años, ha estado recibiendo entrenamiento militar. Y cumplen con todo lo que está establecido en las normas de los diferentes componentes y son desde hace varios años un componente más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La milicia. Yo desde hace un tiempo vengo diciendo, porque así me lo prefiguro, así me lo imagino, y creo que es así, que precisamente el movimiento cívico-militar se ha hecho más fuerte, ha logrado consolidarse prácticamente en esa columna vertebral de la revolución y por eso no han podido con nosotros y no van a poder.
precisamente porque Chávez logró organizar la milicia bolivariana. Porque la milicia, con esas características que les he comentado rápidamente, otro tema de investigación, cómo se conformó la milicia, cómo funciona, etcétera. Pero por esas características de la milicia, es como yo he dicho, es como la bisagra entre la Fuerza Armada institucional, más formal, digamos, entre los otros 4 componentes, pues, el Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional. La milicia engrana, une, sirve de bisagra, diría yo, o digo yo, de bisagra entre la Fuerza Armada, los componentes más formales de la Fuerza Armada y el pueblo organizado y consciente. Bueno, entonces, porque ellos son parte del pueblo y son parte ahora de la Fuerza Armada también. Esa es la gran fortaleza, para no alargarme más, porque ustedes están cansados, no tanto como yo. Esa es la gran fortaleza, creemos nosotros, de la Revolución Bolivariana, el movimiento cívico-militar que nos legó Chávez. Y creo yo, creemos nosotros, que esa es la respuesta a la pregunta inicial. Por eso es que el imperialismo ha hecho de todo en Venezuela, han aplicado todas las recetas que conocen y que han ido inventando sobre la marcha para intentar acabar con nuestra revolución y no han podido. Ahora está la guerra económica muy dura, porque la habían aplicado con algunos elementos en épocas anteriores, pero no tan fuerte como ahora desde hace 3 años ya prácticamente. Un bloqueo económico financiero tan duro y en algunos casos hasta más duro que el que le han aplicado a Cuba durante 60 años. Un bloqueo económico financiero terrible. Unas sanciones que todos sabemos son totalmente ilegales, violatorias de todos los derechos humanos, es un crimen de lesa humanidad. Y lo aplicaron y lo siguen aplicando y continúan apretando tan fuerte precisamente porque no han podido por otra vía. Y ellos creían, porque pienso que ya se están dando cuenta que por ahí tampoco pueden. Porque ellos pensaban que el año pasado, por esta época, ya Nicolás Maduro no iba a estar en el poder. Que de alguna manera fuese por una insurgencia o un levantamiento, un estallido social, como lo llaman, o porque con toda la guerra mediática y las mentiras, la matriz de opinión que crearon a nivel internacional, iban a poder invadirnos o intervenir el país de alguna manera, que ya por esta fecha, un año atrás, ya habían logrado su objetivo al fin. No pudieron. Entonces ya ellos se han dado cuenta que por guerra económica financiera tampoco pueden. Y ya afortunadamente estamos resolviendo con el apoyo de países hermanos como la Federación de Rusia, pero también China, Irán, por aquí por este lado del mundo, y en nuestra América otros países hermanos como Cuba, Nicaragua, Bolivia, ahora que se recuperó, porque el imperialismo ha tenido algunos triunfos circunstanciales, pero los pueblos seguimos luchando y se están recuperando terrenos perdidos. Pero entonces ahí esa sería otra conferencia, ¿no? Otro tema de conversación, pero también temas para la investigación, relacionados con la primera pregunta. Porque ¿cómo fue que pudieron en Argentina con un método? ¿Cómo fue que pudieron en Brasil con otro método, con otra receta? ¿Cómo fue que pudieron en Bolivia con el golpe de Estado tradicional parecido al que nos aplicaron en el 2002? Etcétera. ¿Cómo fue que pudieron con esos países hermanos
con recetas que nos han aplicado a nosotros en diferentes oportunidades y con nosotros no han podido y con esos países hermanos sí. ¿Por qué? Bueno, hay explicaciones, hay fenómenos que hay que seguir estudiando. Y sobre todo para nosotros, los que seguimos trabajando, uniendo fuerzas en contra del imperialismo, necesitamos conocer detalles de algunos errores que se han cometido para no volverlos a cometer. Tema de investigación. Pero además está esa parte. Han sido triunfos circunstanciales del imperialismo. Pero los pueblos seguimos luchando y se van recuperando terrenos perdidos, precisamente como Bolivia. Ganó fuerza progresista en Perú, antes en México, se recuperó Argentina también, etc. De tal manera que el mundo ya es multipolar, multicéntrico, como también nos legó Chávez en el Plan de la Patria, el programa de acción fundamental que nos legó. Y haga lo que haga el imperialismo, no va a poder echar eso atrás. Así como ha tenido algunos triunfos circunstanciales, es posible que tenga otros en otras partes del mundo. Pero los pueblos vamos a seguir luchando y definitivamente los vamos a terminar derrotando. Pero es muy importante en cada uno de nuestras naciones, sobre todo esos pueblos que siguen luchando por su libertad y su soberanía, donde el imperialismo sigue actuando con fuerza, es fundamental, creemos nosotros, y por eso la pregunta inicial, y por eso organicé este conversatorio con ustedes de esa manera, porque es fundamental que los pueblos, primero en lo particular, cada pueblo en sí, pero además pensando siempre en el internacionalismo revolucionario, que un solo país no puede contra el imperialismo. Tenemos que unirnos. Unión, unión, unión. Unidad, unidad, unidad y seremos invencibles. Pero en todo ese trabajo, en lo particular cada país que sigue luchando por su libertad y su soberanía, y en el trabajo de la unión, debe existir. Hay que hacer lo que tengamos que hacer para organizar en cada país donde haga falta un fuerte movimiento cívico-militar para poder tener opciones de poder, valga la redundancia, para poder triunfar y mantener procesos de cambios, procesos revolucionarios. Muchas gracias. Bueno, camarada Chávez, pienso que nosotros tenemos un chance de comprender mejor la experiencia venezolana, la problemática de cambio revolucionario en ese país. Muchísimas gracias por eso. Yo personalmente saco dos lecciones más importantes para mí personalmente. Son dos garantías de seguimiento, de continuidad en el proceso de cambio de Venezuela. Primero, sí, es capacidad de construir un bloque cívico-militar. Primero. Y segundo, también partiéndose de la intervención de nuestro huésped, son el rol de persona en el cambio histórico, pero persona muy especial, muy capaz, una persona excepcional. Yo pienso que tenemos que seguir pensando en eso. El rol de líder. Bueno,
Nosotros tenemos un orden preestablecido en cierta manera, pero tenemos límites de tiempo. Nosotros tenemos 2 comentarios. Yo les pido a nuestros compañeros 5 minutos nomás para cada uno. Primero, Andrés Petakov y segundo, Semyonov Víctor. Por favor, yo pienso que se puede usar. Por eso para mí es un honor poder comentar algo en este reunión. Por favor. Estimados colegas, hermanas bolivarianos, el tema de mi intervención es la revolución bolivariana en el proceso histórico mundial, su lugar y su significado para el futuro. Mi intervención quisiera dedicarla al aspecto poco investigado de la revolución bolivariana, o sea, su interrelación con el proceso histórico universal. Ningún fenómeno jamás puede ser entendido si sea estudiado de manera aislada. La revolución bolivariana es un proceso revolucionario que forma parte del proceso más amplio, o sea, el proceso revolucionario histórico mundial. Ahora los medios monopolizados mundiales quieren convencernos que vivimos en el mundo del fin de la historia y quieren privarnos de toda perspectiva. Una variación del tema del fin de la historia es el término fin del ciclo progresista en América Latina, pero ahora vimos muchos rasgos que el proceso del viraje hacia la izquierda está continuando. México, Argentina, Perú. A pesar de los ejemplos dichos, el viraje hacia la izquierda sufre la crisis seria, pero una crisis no es el fin. Pasando al escrutinio del papel de la revolución bolivariana en el contexto histórico mundial, quiero señalar que en el marco del marxismo moderno se elabora la nueva periodización del proceso revolucionario socialista, apenas comenzado en el siglo XX. En el marco de esta periodización se introduce su subdivisión entre las revoluciones socialistas precoces y maduros. En el siglo XX fue el siglo de maratón histórica de las revoluciones socialistas precoces. Esta subdivisión se introduce sobre la base del enfoque tradicional de Carlos Marx y Friedrich Engels. Las revoluciones socialistas precoces no son sino la etapa primera e inicial del proceso histórico muy amplio. En el porvenir nos esperan los nuevos intentos, unos exitosos y otros fallidos, de continuar ese proceso. Uno de los criterios de las revoluciones socialistas maduras debe ser el alcance de tal grado del proceso revolucionario cuando puede ser logrado el punto de no retorno al pasado, o sea, cuando el riesgo de la contrarrevolución sea mínimo. Parece probable que la actual revolución venezolana represente el tipo específico de las revoluciones socialistas, o sea, el transitorio entre las precoces y las maduras, siendo el blanco de los ataques agresivos de las fuerzas contrarrevolucionarias. La revolución bolivariana demuestra la gran capacidad de supervivencia y mantenimiento de la
continuidad del proceso revolucionario. La misión, a mi modo de ver, la misión estratégica de la revolución bolivariana la veo en el mantenimiento del hilo histórico genético entre las revoluciones socialistas precoces del siglo XX y las revoluciones socialistas maduros que nos esperan en la perspectiva. Si no es en el plazo mediano, ya con plena certeza en el plazo largo. Pienso que Revolución Bolivariana es una heredera de todas las revoluciones anteriores, es una cumbre de ese proceso. Esta misión consta en lo que no sea apagado al fuego revolucionario encendido por el Gran Octubre, nuestra gran revolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés representa un vertiente revolucionario en nuestro instituto, pero tenemos en el instituto, digamos, un diapasón bastante amplio de enfoques ideológicos, políticos, pero siempre nosotros tratamos de evitar digamos, el subjetivismo político. Tratamos de analizar los procesos latinoamericanos sin mucha pasión. Por favor, Víctor. Estimado señor Adán Chávez, excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Federación Rusa, Carlos García Tortoso. Señoras y señores, soy economista y hace mucho tiempo estoy estudiando el desarrollo económico de Venezuela. Ahora, Venezuela vive una grave crisis económica provocada por las sanciones de los Estados Unidos. La primera sanción económica a gran escala Washington impuso al país en agosto de 2017, prohibiendo a las personas y entidades venezolanas obtener y refinanciar préstamos en el mercado de préstamos de Estados Unidos. En enero de 2019, Estados Unidos golpeó la economía venezolana con mucho más fuerza y sin precedentes. Washington transfirió a Juan Guaidó los derechos para administrar activos petroleros venezolanos en bancos estadounidenses. Si PDVSA hubiera continuado el suministro de petróleo a su refinería en Texas, Juan Guaidó habría cobrado por esos envíos. Debido a las sanciones, el volumen del intercambio comercial externo del país, según mis cálculos, entre 2019 y 2020 se redujo 4.5 veces. Los países aliados de Venezuela y Rusia, entre ellos, le ayudaron a encontrar nuevos mercados para el petróleo venezolano. Además, el gobierno venezolano, que sufre una escasez de recursos financieros y de especialistas petroleros, ha decidido otorgar a empresas rusas y chinas, que son socios minoritarios en empresas conjuntos con PDVSA, el derecho a ejercer la dirección general y el control de las empresas conjuntas. Gracias a estas y otras medidas, la producción y las exportaciones de petróleo en Venezuela han comenzado a crecer. Ahora, Venezuela está en vísperas de reactivación económica y Rusia apoyará a Venezuela en reforzar este proceso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, por su disciplina científica. Bueno, pienso que desgraciadamente tenemos que finalizar nuestro encuentro. Pienso que puede servir como un gran aporte y bueno, a nuestro proceso de aprendimiento. Pero no es fácil aprender hoy día la realidad venezolana, porque no se trata solamente del proceso nacional, es un proceso internacionalizado. Es, digamos, objeto de influencias múltiples ese proceso. Y no, la correlación de fuerzas no es, digamos, la más favorable para seguir adelante la transformación social, política y económica en ese país en la búsqueda de una sociedad más justa, una sociedad no solamente más justa, pero al mismo tiempo más eficiente. Y Venezuela tiene todas las premisas para construir una economía moderna, una economía próspera y, digamos, que desarrolla, que se mueve en función de intereses populares. Eso es. Entonces, yo pienso que nosotros no podemos descartar ningún, digamos, enfoque objetivo. Tenemos que tener un efecto de sinergia, por fin, en nuestro entendimiento colectivo de lo que pasa en ese país. En ese país con gran historia, con la capacidad de sobrepasar los desafíos más severos, por fin. Bueno, entonces, quiero agradecer a nuestros amigos aquí presentes, al viceministro, a su excelencia embajador en la República Hermana de Cuba, a embajador en nuestro país, Carlos Faría. Pienso que vamos a recordar esa visita, vamos a repensar esa visita y vamos a seguir en nuestra investigación. Muchísimas gracias. Muy agradecidos estamos nosotros por la atención de ustedes, las muestras de solidaridad, por habernos permitido compartir estos espacios. Vladimir, dejamos en tus manos un obsequio que es para todo el instituto. Bueno, Primero, unos libros. Eso sí. Unos libros Para para la biblioteca, unos libros en español, editados. Dominamos castellano, entonces no hay Exacto, problema. editados por el Instituto Hugo Chávez, Magnífico. que me corresponde dirigir también por decisión del presidente Maduro. Hay aquí varios textos relacionados con el pensamiento y el legado de Chávez. Muchísimas gracias. Y para que ustedes lo coloquen donde mejor lo crean conveniente, una estatuilla de Chávez. Gracias a ustedes. Pues un gran abrazo para todos y todas. Listo.